Qué bonito, queridos hermanitos, de volvernos a encontrar acá desde el convento de la Asociación Misionera de la Obra de Jesús para JN19 en este su programa Un Corazón que Escuche, con la alegría de saber que en este momento estamos saliendo también en vivo por TV Obra de Jesús, a los cuales saludo con mucho cariño, tanto JN19 como TV Obra de Jesús. Una bendición muy grande, ya saben ustedes, con nuestro deseo profundo de escuchar al Señor, que nosotros tenemos que iniciar nuestro año civil confiando en el Señor, pensando en Dios, viviendo de acuerdo a lo que el Señor quiere. Veo que hay muchos se mueven, ¿ustedes qué les pasa? ¿Qué tanto? Mucho viento, no sé qué están haciendo. Bueno, un saludo cariñoso, como repito, y a todo el Perú. Ya saben ustedes que hay muchas señales, muchos numeritos, todos son JN19. Si ustedes quieren saber, cuando están en su lugar, digamos que están en Piura, están en Chiclayo, o están en Ica, o donde sea, quieren encontrar JN19 y no encuentran el número, bueno, entren a la página www. Ah, no, este es de acá, jn19televisión.com, ese es de JN, y ahí va a decir la página web de la Obra de Jesús, que ahorita la voy a decir también. Entran allí y encuentran los canales que le corresponde a su zona. Y ya saben, a nivel internacional, acabo de mencionar la página y ustedes nos están viendo. Quiero agradecer a todas las personas que se comunican siempre, que desean que nosotros transmitamos por sus señales. Yo les digo, entren a la página web y vayan cogiendo. Yo les autorizo con mucha alegría que puedan coger. En el YouTube está toda nuestra programación. Un Corazón que Escuche está allí. Así que ustedes entran, ponen ahí Un Corazón que Escuche en YouTube, van bajando los programas que a ustedes si les sirve, todo sea para la mayor gloria de Dios. Y también en nuestra página Asociación Misionera de la Obra de Jesús, en la página P. Javier Crosby, o en nuestro canal TV Obra de Jesús, van a encontrar nuestra programación. Una bendición muy grande para todas las personas que se comunican con nosotros. Gracias por ser breves, como a veces les digo, sean breves porque ustedes son un montón. Y gracias también porque sé que están viendo la programación y que de alguna manera les está sirviendo. Quiero recomendarles, eso sí, que si ustedes, por ejemplo, quieren ver directamente aquí en Lima nuestra señal de JN19, les recomiendo nuestra señal abierta. 19.1, 19.2. Es verdad que estamos en cable también, Movistar Cable, el 574. Por ahora, las 24 horas del día. ¿Por qué digo por ahora? Porque cada cierto tiempo salen que 3 meses, que por la mitad, que no sé qué. Ahora son las 24 horas del día Movistar 574, toda la programación de JN. Sin olvidarse que Un Corazón que Escuche sale los días viernes a las 7 de la noche y los días lunes a las 9 de la mañana. Normalmente 19.1 y en 19.2 a veces lo pasan cualquier otro día. Así es que esténse atentos a toda la programación de nuestro canal. Les recomiendo también, eso sí, que si por algún motivo no logran ver nuestra señal, avisen. Vaya a ser que sea también su televisor. Sí, hay personas que tienen un televisor que tiene unos 10 años, ya son modernos, ya pueden ver la señal digital con facilidad. Pero si son antiguos y quieren verlo, pues consígase un decodificador y podrán ver con toda facilidad. No se olviden que en pantalla siempre salen todos los numeritos por los cuales salimos nosotros, en redes sociales, canal, en fin. Así que esténse atentos. Y también en los aplicativos, porque ustedes tienen ahí un aplicativo en teléfono, JN19 TV móvil, en el teléfono, ¿no? Es algo lindo, van ustedes a trabajar y qué sé yo, o tienen un pequeño espacio, ponen su aplicativo en su teléfono, ya que todo el mundo anda con el teléfono para que no ver tonterías, mejor vean algo bueno. JN19 TV móvil y entren a ver nuestra programación. Por otro lado, queridos hermanitos, recomendarles, eso sí, que si quieren formarse como buenos católicos, hagan una vida espiritual adecuada y ayúdense con los medios que normalmente tenemos en la iglesia. Tenemos, por ejemplo, radioemisoras católicas, tenemos Radio María, Radio Santa Rosa, en fin, y tenemos NSE Radio, que cada vez se escucha más, cosa que me da mucha alegría. Nuestra Señora del Encuentro, 1180 AM, 1180 AM. No hay que olvidar que Nuestra Señora del Encuentro Producciones tiene también canal de televisión. En Arequipa se ve muy bien, en Barcelona, en Córdoba, en distintos lugares de otros países se ve muy bien. Acá también en Lima pronto se verá el canal de NSE, pero por ahora tenemos nosotros NSE Radio, que les acompañará en su vida cristiana,
les va a ayudar muchísimo. Y allí también ustedes, si quieren hacer ejercicios espirituales, pueden llamar al 424-4989, el número que aparece en pantalla, y solicitar y averiguar si están haciendo jornadas espirituales, retiros, en fin. Y participar, repito, en todo lo que sea Nuestra Señora del Encuentro Radio 1180 AM. Y a nuestros oyentes de allí, pues con mucho cariño, un saludo fraternal. Nuestros televidentes de JN19 siempre se solidarizan con todos los medios de comunicación social que son católicos y que difunden la palabra del Señor. Quiero también decirles a las personas que quieran leer, lean. Ahora vamos a tratar un tema del catecismo, como lo hemos hecho en unos programas. Y lean cuando les vengan las revistas que tenemos cantidad. Por ejemplo, el Padre Dominicos tiene su revista Santa Rosa. También otras instituciones tienen sus revistas, o démenlas para yo difundirlas. Aquí tengo Tesoros de la Fe, Heraldo del Evangelio, que estos me llegan puntualitos. Los otros me llegan cada cierto tiempo, ¿no? Entonces sean puntuales y yo siempre se los voy a difundir con mucho cariño. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy, queridos hermanitos? Hoy vamos a continuar utilizando el Catecismo de la Iglesia Católica, este documento oficial que así nomás no se lee, que así nomás no se ve. Pues acá tenemos nosotros la doctrina de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, y uno de los temas que comúnmente se ven, ya que hemos estado en tiempos electorales y qué sé yo, se habla, por ejemplo, mucho se habla de Estado laico, que los laicos... Se ha escuchado al Papa decir que los laicos tienen una tarea muy importante. Entonces, ¿por qué cuando se habla de Estado laico se piensa que no tiene nada que ver con la fe? ¿O se piensa que no tiene nada que ver con la Iglesia? ¿Por qué? Pues cuando se habla de los laicos tenemos que saber que los laicos son fieles consagrados. Hay una diferencia entre ser un simple fiel a ser un laico. No, por eso es importante ver qué cosa nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los fieles laicos. Porque ocurre que a veces dicen, bueno, yo solamente soy un laico, dice. No tengo nada que hacer en la iglesia, sino simplemente asisto a misa, me confieso, todo a nivel personal. No, el laico, el fiel que se compromete con Cristo, que se compromete después de su confirmación sobre todo, a ser testigo de Cristo, ese es el laico, el que tiene algo que hacer en su iglesia. La iglesia somos todos los bautizados y todos los hombres de buena voluntad que quieren ser bautizados, ¿no? Todos los no bautizados que se llaman catecúmenos, que son aquellas personas que todavía no han recibido el sacramento, que tienen buena voluntad y que quieren bautizarse y que quieren pertenecer a la iglesia, también son laicos, ¿eh? Entonces, para todos, hombres de buena voluntad, miembros ya bautizados, todos son los fieles. Y de esos fieles, unos que se comprometen se llaman los laicos. Por eso he separado aquí ya con mi hojita, ¿no? En donde figura nuestra página web, obradejesus.wordpress.com. Es bueno que la tomen, ahí en pantalla estará saliendo, obradejesus.wordpress.com. Entonces allí tienen nuestra página para que se comuniquen también con nosotros. ¿Qué es lo que dice el numeral 897 del Catecismo de la Iglesia Católica? Que era el 873 del anterior. Dice acá, por laico se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo, como dice el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium número 31. Va quedando claro. Por lo tanto, decir laico no es decir no tengo nada que hacer con la Iglesia, ¿ya? Está de moda decir Estado laico no tiene nada que ver con la Iglesia. Tonto, si se dice Estado laico tiene que ver con la Iglesia, porque el laico es el bautizado. Todo cristiano normalmente se diferencia un poco de la vida consagrada, del religioso y por supuesto del clérigo. Los clérigos no somos laicos. Los religiosos son laicos consagrados de una manera singular, ¿no? Pero no son simples laicos, están dentro de un campo especial que se llama de vida de santidad, ¿no? Por eso es que aquí los fieles laicos son, por laicos se entiende aquí a todos los cristianos. Todos los cristianos, ¿eh? Entonces, si se dice Estado laico, es que es un Estado cristiano. ¿Por qué se va a decir que no lo es? ¿No?
es bueno aclarar las cosas, ¿sabes? Porque la gente habla, repite las cosas sin pensar, no tiene menor idea de lo que dice y cree que tiene argumentos para decir no tenemos nada que hacer con la fe. No, que somos políticos que no tienen nada que ver porque somos laicos. Precisamente porque son laicos tiene que ver con la iglesia, porque eres cristiano. Entonces, grabémonos esto. Dice, excepto los miembros del orden sagrado, o sea, los clérigos, nosotros los sacerdotes, los diáconos, los obispos, y del estado religioso reconocido en la iglesia. O sea, alguien que es religioso no es un simple laico, ¿no? Pertenece al orden laical mixto, pero consagrado. En cambio, acá están hablando del laicado, el cristiano, un fiel que luego se va a comprometer en la iglesia, porque dice acá, son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo. Participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Participar significa que este laico está actuando, vive. No es simplemente que recibió pasivamente, sino que ha recibido la gracia de Dios y que eso lo mueve porque participa. Él participa de las funciones de Cristo. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Por eso cuando el Papa Francisco hace sus encíclicas, sus exhortaciones apostólicas, Laudato Si, en fin, comienza a decir con claridad que esto es tarea de todos los cristianos. Incluso de aquellos que no han recibido el bautismo, aunque el laico es el que ya está bautizado, pero que tienen voluntad, buena voluntad. Entonces también tienen la oportunidad de los que quieren conocer a Cristo, los que quieren acercarse, también tienen la oportunidad de que se les va a abrir la puerta, ese es el ecumenismo verdadero. Las puertas abiertas para aquellos que quieren ingresar a la iglesia, siguiendo a Cristo en un laicado, recibiendo el sacramento, viviendo los sacramentos, participando de las funciones de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el hombre de verdadera buena voluntad. Entonces, punto de partida, nos está aclarando el Catecismo de la Iglesia Católica que el laico no es cualquier persona. El laico entonces es un cristiano y que participa de las funciones de Cristo. No es el clérigo, no es el monje religioso que tiene votos, no. El laico simple del cual estamos hablando nosotros no es un simple fiel tampoco, sino que es un fiel que participa de las gracias maravillosas del Señor, de las funciones de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como el laicado no es cualquier cosa, sino que es ya una participación en las funciones de Cristo, hay una vocación laical. Así como hay una vocación. La vocación en realidad es una sola, ya saben que es la vocación cristiana, pero que tiene distintos estados de vida. Pero se podría hablar de una vocación religiosa, de una vocación clerical, de una vocación laical, como para aclarar. Pero en realidad es una sola la verdadera vocación, la vocación cristiana en 3 estados de vida. Y aquí el Catecismo habla de la vocación de los laicos. ¿Qué cosa es una vocación? Es el llamado de los laicos, que es la inmensa mayoría del pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia no solamente somos el Papa, los obispos y los curas, no señor. Nosotros somos de los fieles unos que estamos en la jerarquía para ayudar, para servir al pueblo de Dios, el inmenso pueblo de Dios. ¿Acaso somos 1.300 millones de padrecitos? 1.300 millones de laicos, de fieles católicos somos. 1.300 millones de fieles. Y de entre ellos un porcentaje hay, creo que sacerdotes somos algo de 200.000, ¿no? Obispos algo de 100 y tantos mil, religiosos sí son más, 130 y tantos mil, no, un poco más, 280.000, algo así. Pero somos de los que trabajamos en jerarquía, ¿no? Porque eso es una función que Jesús ha puesto. De todos los discípulos eligió solo 12. Siempre ha sido la minoría. La inmensa mayoría son el pueblo de Dios. Entonces los laicos son el pueblo de Dios, son el llamado de Dios a ese pueblo. ¿Acaso no es eso la historia de la salvación? ¿No es eso? ¿No es Dios que llama a su pueblo? Hace que su pueblo salga. Eso lo vemos en la Sagrada Escritura, ¿no? En el Éxodo vemos cómo sale el pueblo, ¿no? Los laicos son eso, el pueblo de Dios. Dice la vocación de los laicos, 8:9:8. Dice así: los laicos tienen como vocación propia
el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Miren, esto es importantísimo. Como soy laico no hago nada. Como soy laico me dedico solo a ser profesional. Como soy laico solamente me dedico a ser, qué sé yo, un ingeniero, un médico, un congresista, un presidente, un juez, simplemente. No, señor. Si eres laico, en ese orden temporal tienes que vivir la moral cristiana. Tienes que vivir las funciones de Cristo, porque eres laico, en ese orden. Ese es el llamado que tienen los laicos. Lo voy a repetir para que nadie diga que es ocurrencia mía. Los laicos tienen como vocación propia, esto lo dice el 898 del Catecismo de la Iglesia, la primera parte en la profesión de fe, ¿no? Dice, una vocación propia, el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Ya, este es un estado laico. ¿Qué dice el Catecismo entonces? Este estado laico, ¿qué tendría que hacer? Dice bien claro, ocupándose, dice, buscar el reino de Dios. Este estado tendría que buscar el reino de Dios. Hasta ahora, en la Constitución sigue diciendo, y siempre lo ha dicho, ¿no? Punto de partida, ¿no? Que es un pueblo que cree en Dios, que las leyes y las normas las encomiendan a Dios. Y se reconoce de una manera clarísima en esta Constitución actual, en el 50, el artículo, la Iglesia Católica, el aporte cultural que ha tenido nuestra nación, ¿no? La Iglesia Católica. Entonces siempre comienza invocando a Dios, y así la mayoría de las constituciones del planeta, la mayoría reconocen a Dios, porque esa es la tarea de los laicos. Y nadie puede decir entonces, bueno, como yo soy laico, nada, no tengo que ver nada con Dios. Entonces mi estado es laico, nada con... ¿Cómo que nada? Es la tarea de todo laico. La vocación propia es buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Los congresistas, ordenar todo según Dios. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Así que no que yo hago leyes que van en contra de lo que Dios dice. No puede ser. No puede ser. Tiene que ser según Dios y ordenar, porque ese es el función del laico. Sobre esto y mucho más vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos. Continuamos, queridos hermanitos, desarrollando este tema tan importante que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nadie diga que a mí se me ocurrió ni nada. Estoy leyendo yo en el 898 la vocación de los laicos. Por lo tanto, cuando se habla de Estado laico, de pueblo laico, de los laicos, son el pueblo de Dios. Y todos tienen, en los asuntos temporales que cada uno tiene, eso significa en su carrera, en su trabajo, tienen que hacer todo según lo que Dios enseña. No en contra de lo que Dios enseña o al margen de lo que Dios enseña. No, señor. Así que lean el catecismo, ahí está con toda claridad. Hay gente que dice, yo soy católico, pero cuando soy profesional no tiene nada que ver la fe acá. Yo soy católico, pero yo cuando soy político no tiene nada que ver la fe acá. Entonces yo voy a aprobar leyes que vayan contra la familia, leyes que vayan contra la vida y qué sé yo, una serie de barbaridades, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy laico. No, pues estás loco. Si tú eres laico, eres católico, tienes tu obligación, según bien claro dice en la vocación de los laicos, el 898, tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Político, profesional, si tienes un oficio, un operario, todo hacerlo para la mayor gloria de Dios. Todos tenemos 1000 trabajos que hacer, pero tenemos que ordenarlos según Dios. Así que laico, por caridad, no digas que no tienes nada que hacer con Dios mientras tú trabajas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo saco a Dios de mi quehacer diario? Que es una tontería, ¿no? Porque si yo saco a Dios, se me iría la vida. Yo existo porque Dios me mantiene en la existencia en cada instante. Pues es una tontería sacar a Dios de mi vida. Pero ahí es donde caigo, pues, en la inmoralidad, donde caigo en la corrupción. Porque claro, como ya no sigo los mandamientos de la ley de Dios, sino sigo mis argumentos. Entonces, como sigo mis argumentos al margen de Dios, pues me da lo mismo recibir coimas que no, tan tranquilo, ¿no? O comienzo a hacer leyes que destruyen la familia, leyes que destruyen la vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya saqué a Dios de mí. Es una tontería. El laico, precisamente, tiene que hacer
que Dios se haga presente en la vida ordinaria de nuestra nación, en la vida cotidiana. Dice, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos de manera especial les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales. Todas las realidades temporales. Ustedes laicos, todas las realidades temporales, profesionales, económicas, políticas, todo tiene la misma fe, la vida religiosa, a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser, según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor, como dice la Lumen Gentium número 31. Leamos el Concilio Vaticano II. Hay gente que se levanta en contra del concilio y nunca lo ha leído. Nunca lo ha leído. Si a mí me dijera, bueno, yo me he leído el Concilio Vaticano II, todos sus documentos, al pie del derecho los he analizado, y por eso estoy en contra, yo diría, bueno, vamos a dialogar, ¿no? Pero hay gente que se levanta porque, en fin, es que yo escuché a un amigo que es muy confiable, escucha, pero tú no lo has leído, entonces ¿por qué criticas? Oye, si no lo has leído. Leamos el Concilio Vaticano II, vamos a encontrar maravillas. Que hay cosas que se han infiltrado malas, seguro, encontremos lo malo, ya veremos y sometámosle esto a los que son los intérpretes, los hermeneutas legítimos de la Iglesia, ¿no? Yo no dudo que podamos encontrar algún error, somos falibles, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿has leído el concilio? ¿Has leído tú el catecismo? ¿Has leído el Código de Derecho Canónico? ¿No? Es que yo leí la Biblia. Sí, está muy bien que has leído la Biblia, pero esa Biblia se aterriza en una realidad concreta que es la Iglesia, el pueblo de Dios hoy, ¿no? Porque no estamos hablando del tiempo de Moisés, no estamos hablando del tiempo de Jeremías, estamos hablando de nuestro tiempo hoy. Para eso es la Iglesia. El Evangelio continúa. Los 4 Evangelios siguen vivos hoy en la Iglesia. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. Entonces tenemos nosotros que saber qué dice Dios hoy y por eso tenemos que leer lo que dicen los documentos de la Iglesia hoy, ¿no? Así que dice con toda claridad, nadie diga, por lo tanto, yo tengo vocación de laico, no tengo vocación de padrecito, no tengo vocación de religioso, entonces por lo tanto yo vivo mi profesión con nada que... Entonces yo tengo licencia para pecar. No, yo sí puedo ir al prostíbulo, yo sí puedo drogarme, yo sí puedo emborracharme, yo sí puedo... Porque no soy padrecito ni monjita, ¿no? ¿Quién te ha dicho eso? Satanás. Y como tú no lees, crees que porque sí, pues, porque como eres laico, entonces puedes hacer lo que te da tu regalo. ¡Mentira! Ya vemos lo que dice el catecismo de la Iglesia. Felizmente que dices que eres católico, ¿ah? Menos mal. Porque yo soy católico. Ah, sí, yo soy católico y nunca leo el catecismo. No, si eres de verdad eres católico, tienes que conocer los rudimentos de la fe. Y tienes una tarea, un llamado de Dios como laico. Si Dios no te ha llamado a ti para ser religioso, para ser sacerdote, para ser diácono, para ser obispo, es que te ha llamado para ser laico. ¿Y cuál es la tarea del laico? Así como el sacerdote, nosotros tenemos una función para la cual el Señor nos ha llamado. El religioso está llamado para esa función, sea sacerdote o no. Dios lo ha llamado para esa... El laico también. ¿Quién ha dicho que el laico no está llamado por nadie? ¿Quién ha dicho que el laico, como soy laico, Dios no, conmigo no se meta? Yo no tengo nada que ver con Dios. ¿Estás loco? No, que pues soy laico, yo hago mi vida a mi manera. No es así, pues. Tenemos un llamado, como dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, tenemos una tarea, hacer que ese trabajo, aquí estoy yo con camarógrafos míos, con el jefe de producción y todo, y su obligación de ellos es hacer que en ese trabajo suyo se ordene Dios. Y Dios mande en ese trabajo que están haciendo. Ahí. No que mande las leyes laborales, que mande... No, manda Dios. Las leyes de este mundo cambian, varían. Aquí manda Dios. Esa es la tarea del laico, ¿no? Y si soy congresista, y si soy presidente, tengo que hacer que Dios Rey todo sea para la mayor gloria de Dios. Si eso ocurriera, imagínense qué sociedad viviríamos. ¿No viviríamos una sociedad hermosa? Si todo laico hiciera que la moral cristiana, es que tiene que ingresar la ética, la moral, ya, pero ¿qué ética, qué moral? ¿Lo que a ti te parece? ¿O la ética y moral cristiana? Porque hay gente que dice, no, en la empresa tiene que entrar la moral, la ética. Sí, suena bonito, pero ¿qué moral, qué ética?
¿Ah? Ya sabemos qué cosa es moral, qué cosa es ética, ¿no? La moral son las normas y costumbres que se van viviendo para lograr un objetivo común. Entonces yo ese objetivo común puede ser ateo, puede ser creyente. Entonces mi moral puede ser cristiana como puede ser moral atea. Mi ética puede ser de un caníbal. ¿Cuál es la ética del caníbal? Que mate más gente y que la meta al refrigerador para comérsela. Esa es su ética. ¿Me dejó entender? Entonces no se trata de decir yo tengo moral y tengo ética, sino nosotros como laicos, bueno, yo no soy laico, yo soy clérigo, pero los laicos tienen una moral y una ética cristiana. Cristiana. Nada que porque soy laico, no soy padrecito, no soy monjecito, no soy religioso, tengo licencia para pecar. Mentira. Eso lo inventó simplemente Satanás. ¿Cómo lo inventó? Metiéndote en la cabeza. ¿Para qué vas a leer el catecismo? ¿Para qué vas a leer eso si tú no eres padrecito? Eso no, no, señor, todo bautizado tiene que conocerse claramente estos documentos de la iglesia. Vamos a ver qué dice el 899. La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Ahí está, conmigo no se la agarren. Conmigo no se la agarren. Acá está, 899. No que el Estado es laico, que los políticos, no señor, precisamente a los laicos les compete. Por no hacer esto es que se mete en la secta, pues. ¿No vemos eso que en las elecciones? Los laicos estamos así. No quiero ser respetuoso, qué libertad de culto, y no hago nada. Tenemos que ser militantes en la iglesia. Laico, tienes que ser militante. ¿No? Entonces comenzar ya a hacer que en todos los campos, dice bien claro, las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana se impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Sociales, políticas y económicas. ¿Lo digo yo? ¿Este catecismo es según San Javicho? ¿Yo lo hice o es el catecismo de la Iglesia Católica, el oficial? Ahí está. ¿Tú lo leíste? ¿No lo leíste? Está también en la Lumen Gentium, pues, del Concilio Vaticano II. No es que yo el concilio es malo, el concilio es malo. ¿De dónde has sacado tú que el concilio es malo? ¿Lo has leído? ¿Lo has estudiado? ¿Ah? O hay gente que dice, yo soy del Concilio Vaticano, por eso que yo me meto en esta redada. Ni lo han leído. Aquellos que dicen, yo soy del concilio y nunca lo han leído también. Tomémonos un tiempito para leer. No, cuando yo estuve en el seminario leí. No, pero no se trata de leer así para una nota, sino que leer para poder entender de verdad y saber cuál es el espíritu. Porque no se han reunido en el Concilio Vaticano una flota de maniceros, se han reunido todos los obispos del mundo que gozan de la luz de Dios o no. Tradicionalistas, conservadores, modernos, lo que sea, pero están ahí, son obispos. No se han metido ahí cualquier otra. Que se infiltró el humo de Satanás, sí es verdad. Eso ya lo dijo San Pablo VI, eso es verdad. Por eso que digo, sepamos nosotros separar el trigo y hacer la criba, como se llama, ¿no? Pero leamos. Entonces, la iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria. No portarlo con los brazos cruzados, dejamos porque se infiltren la secta, las ideologías, los falsos credos y tantas tonterías, portar con los brazos cruzados. Porque si los laicos fueran militantes como Dios manda, de acuerdo a su vocación, harían que todas las realidades temporales se impregnen de la doctrina de Cristo. Entonces la gente hoy día se queja y dice, oh, pero ¿por qué se quiere poner como ley el aborto, el matrimonio gay y que la eutanasia y que por qué tanto corrupto y qué sé yo? Y tú, laico, ¿qué hiciste? La culpa la tiene el Papa. El Papa tiene la culpa. Oye, ¿qué el Papa en la iglesia? La iglesia somos el pueblo de Dios, todos. Los 1.300 millones de católicos vivos, sin contar los que ya se murieron y los que han de venir. Entonces el pueblo de Dios no es solo el Papa, pues no es la culpa la tiene el Papa, no lo tienes tú o yo por estar con los brazos cruzados. Por permitir en el lugar donde tú vives la inmoralidad. ¿Qué es la inmoralidad? Cuando falta la moral cristiana y se impone una falsa moral. Cuando viene una ética falsa mundana y no la ética cristiana. Esto. Tú tienes que hacer en tu trabajo, ¿no? Tu trabajo de acuerdo a la moral cristiana. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia,
las bienaventuranzas de las cuales habla el Papa, tenemos que memorizarlas, y por supuesto las obras de misericordia. Ya está. Yo me memorizo eso y ya sé perfectamente cómo hacer como laico para hacer aterrizar en las realidades temporales de mi vida la moral cristiana. Cristiana. Pero no, es que como yo soy respetuoso de todos los credos, yo me callo. ¿No? Es como esas personas, ¿no? Yo conocí a una persona buena, persona buena. Y no estoy hablando de gente mala, gente buena pero que vivía en el error. En su casa no ponía ni un crucifijo. No, porque por respeto dice a la gente que no se siente incómoda. Pero si se siente incómoda, que no entre a tu casa, pues y punto. Y se acabó, pero tú llena tu casa de imágenes que te recuerden la fe, pensamientos que te lleven a la fe. Esa es idolatría, eso lo dicen los ineptos, ignorantes. Tú y yo ya sabemos a lo que nos referimos. Adorna tu casa con cosas cristianas. No, que pongo el elefante, que pongo la sábila, que pongo el equeco, que pongo mi piedra de cuarzo, que pongo mis estupideces, mi tarot, ¿no? Pongo mis onceras, mi ruda, ¿no? Entonces pongo mis onceras, y ahí sí, porque como soy laico, yo respeto mucho. No respeta, tú eres un idiota, que es otra cosa, que estás con los brazos cruzados y no eres militante. Tú, como laico, tienes que ser militante. Empezando por tu casa. Que tu casa se sienta que es cristiana. No solamente por los adornos cristianos que tienen que haber, sino por tu conducta, ¿no? Hacer que se impregne la moral y ética cristiana en tu hogar, ¿no? Que haya una enseñanza en la modestia, en la honradez, ¿no? Cuando un hogar, por ejemplo, los laicos, los esposos, introducen la moral cristiana, enseñan a sus hijos a no mentir, a no robar, ¿no? ¿Cómo les enseñan? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Eso es introducir en el hogar, en el trabajo, en la vida, en todas las realidades, como dice aquí el 899, ¿no? Dice, sociales, políticas y económicas. No habría corrupción. ¿Cómo es posible que aparezca un presidente de la República, un congresista que dice yo soy católico, cristiano, y después se le descubre que es un coimero que ha robado no sé cuántos millones de dólares? O sea, un ladrón y se dice cristiano. Por favor, ese es un falso cristiano. Entonces no vive la doctrina cristiana. El laico no tiene licencia para pecar, como dice el libro de la Sabiduría, capítulo 6, versículo 10, si no me equivoco. Nadie tiene licencia para pecar. Y lo peor de todo es que si el laico está llamado a esto, ¿cuánto más los clérigos nosotros, pues? Y los religiosos, ¿cuánto más? ¿No? Entonces es importante que el laico recupere esta seguridad y esta certeza de que tiene un llamado de Dios a una actividad militante dentro de la iglesia, que no es un cero a la izquierda, que tiene que vivir la honestidad, la lealtad, la fraternidad, todo lo que enseña Cristo, vivirlo en su trabajo. Por ejemplo, hay gente que en su trabajo es la que genera conflictos con todos, pleitos con todos, división con todos, que se pelee fulana con mengano, que mengano con su tejo, que no te miro, que no te saludo. ¿Eso es moral cristiana? ¿Cristo enseña eso? ¿Eso no es más bien del diablo, divide, te impera? Es propio de Satanás, que la labor del diablo significa diablo en castellano, ¿no? El que divide, el que genera discordias, separación de corazones. No te mires con esta, no te mires con este, no hagas esto, tú di, esta no es mi función. Es lo que tienen en la boca todos los demonios hoy en día, ¿no? Esta no es mi función solamente es esta. Oye, ¿dónde está tu moral cristiana de decir aquí estoy para ayudar? Es que me van a explotar, salte de ahí si te van a explotar, vete, no seas idiota, vete. Solamente es explotado el que se deja explotar. ¿Qué haces tú metido ahí en un lugar donde te explotan? Es que mi derecho a fregar. No, pues, no fastidies. Si eres cristiano, si eres laico, genera una atmósfera buena, lleva la doctrina cristiana, la moral cristiana, la ética cristiana. Hay que ser militante en todo lo que se dice, se hace. Como dice bien claro el 899 en la vocación de los laicos. ¿Ya? Entonces nadie diga, porque no soy padrecito, ni monjito, ni monjecito, ni monjita, entonces yo puedo generar mis conflictos. Dejo a Dios al lado, ya no está la moral cristiana, la moral católica, no, son los derechos laborales los que me mandan a mí. ¿Así? Qué lindo, qué bonito. Vamos a ver si eso te va a llevar al cielo. Vamos a ver.
ay, padre Crosby que está buscando... No, yo simplemente estoy diciendo, hay un lugar para cada cosa en su lugar, ¿no? Tú y yo somos laicos, católicos, díganse entre ustedes. Entonces, ¿cómo podemos generar conflictos? Tenemos que buscar armonía. Yo veo dos personas católicas haciéndose juicio. Dos personas católicas enjuiciándose, ¿no? O juicio laboral, o de divorcio, o de que me miró feo, o que todos son juicios. ¿Eso es cristiano? ¿Eso es la moral cristiana? ¿Eso no viene del diablo, más bien que quiere que todo el mundo esté dividido? Sobre esto y mucho más vamos a seguir conversando en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos. Ahora sí, continuamos, queridos hermanitos, desarrollando este tema tan interesante. Los fieles laicos, estamos viendo numerales 897, 898, 899, y acabamos de decir entonces que el laico tiene que hacer su militancia de fe, incorporando la moral cristiana y la ética cristiana en todos los campos sociales, políticos y económicos. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia, dice bien claro el numeral, dice, los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia, por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad, por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Miren qué tarea importante la de los laicos. La sociedad se ve impregnada de la doctrina de Cristo gracias a los laicos. Y es responsabilidad de los laicos cuando esta sociedad no está impregnada de la doctrina de Cristo. No es la culpa del Papa, no es la culpa de los padrecitos. También, por supuesto, tenemos que asumir lo nuestro. Por supuesto que tenemos que asumir nuestra responsabilidad propia. Pero bueno, que asuman también los laicos lo propio. Han sido militantes. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara. No solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. Qué importante. O sea, no, yo pertenezco a la Iglesia, yo voy a misa, yo me confieso, yo mi bautismo, mi confirmación y punto, ¿no? Y hago mi vida. Entonces ya mi vida es distinta de lo de la Iglesia. El padrecito dice eso, sí, pero el padrecito no sabe pues lo que es estar casado. El padrecito no sabe lo que es trabajar. El padrecito no sabe. No se trata que el padrecito, es Cristo que te llama a ti a una tarea eclesial, de hacer que su presencia en el orden común de nuestra vida se sienta. ¿Cómo? Con una militancia de los laicos. No solamente son miembros de la Iglesia, sino que son la Iglesia. Por eso dice aquí, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. Es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él. O sea, los laicos tienen una tarea, ¿no? Y tenemos un guía que es el Papa, el Vicecristo, el Vicario de Cristo, y los obispos en comunión con él. No los obispos que no están en comunión con el Papa, sino los obispos en comunión con él, ¿no? ¿Y cómo están en comunión? ¿Cuando lo dicen de la boca para afuera? No, cuando acatan lo que el Papa enseña, ¿no? Con vidas, costumbres, no solamente de la boca para afuera. Porque la boca para afuera es decir el Papa, el Papa, el Papa, el Papa, y cada uno hace lo que le da su real gana. No, no se trata de eso. Y por supuesto que el Papa también está sujeto al magisterio de la Iglesia, no puede mandar lo que se le ocurre, ¿no? No puede ser. Se le atribuyen una serie de mentiras al Papa, que el Papa dijo esto, y después ya saben que son bulos, ¿no? Que son mentiras, pero no es verdad. ¿Quiénes son los que quieren destruir la Iglesia? Pero la realidad concreta es en unión con el Papa y con los obispos que están en comunión con él. Ellos son, dice la Iglesia, Pío XII en el discurso 20 de febrero de 1946, citado por Juan Pablo II, ¿cómo se llama? En el concilio. Esto es importante que nosotros volvamos a reflexionar. Esta es doctrina de siempre. No que eso lo dice el Concilio Vaticano II, estoy diciendo que lo dice el Papa Pío XII. El Papa Pío XII no estaba en el Concilio Vaticano II. Lo repite después San Juan Pablo, pero es algo que lo mencionó en su discurso en 1946, Pío XII, del 20 de febrero. Entonces, esto no, por favor, la gente habla porque tiene boca. No es que el concilio lo malogró todo. No es que eso es enseñanza de la Iglesia de siempre. Tú, laico, tienes un llamado de Dios.
léete el 898, 899, no, 897 ya, 899, ¿no? Y por último voy a leer el 900 rápidamente porque el tiempo me corretea para variar, ¿no? Tarea tienes, laico, ¿eh? No digas el Papa tiene la culpa, no. Tú, porque quedarte con los brazos cruzados. Y tu tarea no es criticar al Papa, tu tarea no es criticar al obispo, tu tarea es hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, a establecer en el orden temporal la moral cristiana y la ética cristiana, la doctrina de la iglesia. Esa es tu tarea, no estar criticando. No, y si yo también ha dicho, ves, el Papa dice que los obispos, los laicos tenemos derecho a criticar al Papa. Esa no es tu tarea es, como laico, hacer que Cristo sea servido y alabado en tu trabajo, en tu hogar, en tu casa, con tu costumbre. El 900 dice, como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para el mensaje divino de salvación. Sea conocido y recibido por todos los hombres en toda la tierra. Miren lo que dice el 900. JN19 es una organización, un canal que lo llevan los laicos. Lo llevan los laicos. Está el Padre Manuel, está el Padre Pablo, estoy yo, otros sacerdotes que llegan también. Pero esto está llevado por laicos. Entonces, ¿cómo los laicos que trabajan en JN19 o en NS Radio, en Radio María, cómo tendrían que trabajar? En todas las empresas, cuánto más si es católica. Lo dice con todo bien claro, ¿no? Bien claro. Dice, como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, como la Asociación Manos de Dios, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra asociación, ¿no? De trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido. No falta por ahí algún obispo, algún sacerdote, algún párroco o algún líder de algún grupo. No, tú no puedes ser, tú no eres de mi grupo, no, tú te callas, tú no. Eso va contra el catecismo, 900, Va contra el catecismo, va contra la doctrina de la iglesia, va contra el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium número 33. Va contra eso. Así que ese obispo, ese padrecito, ese líder de tal grupo está yendo en contra de lo que enseña el magisterio de la iglesia si prohíbe a los laicos de que trabajen o solos o asociados para que se establezca la moral cristiana y la ética cristiana y evangelicen. Así que esa persona no está trabajando para Dios, sea obispo, sea sacerdote, sea lo que sea, ¿no? No tiene mi aprobación. No, la iglesia ya me aprobó, tú basta con que escuches y nada más, ¿ya? Pero dice, por todos los hombres y en toda la tierra, por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ello los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. Más apremiante que JN19 y todos los que trabajan acá no trabajan bajo las leyes laborales, sino bajo las leyes de Dios. Y se dejen llevar por Dios, porque si no son unos infiltrados del humo de Satanás, que no quieren que se evangelice ni que se establezca la moral cristiana ni la ética cristiana. Y la tarea del laico es esa. Así que nadie cambia a Dios por unas leyes mundanas, como tanta gente que cambia los mandamientos de la ley de Dios por los derechos humanos, por caridad, ¿no? En las comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de sus veces la plena eficacia, como dice Lumen Gentium número 33. Ustedes laicos tienen una tarea maravillosa, ir preparando el camino como Juan el Bautista para la llegada del Señor. Y tienen ese llamado que les da derecho y obligación de hacerlo. Que nadie le diga, tú no tienes mi permiso. No, basta por ser bautizado que ya puedes hacerlo. Y hacerlo todos para la mayor gloria de Dios. No me queda más que decirles que los quiero mucho y que nos estamos viendo prontito.